GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. En el constante avance de la gastroenterología, la proctitis ulcerosa emerge como una condición que, si bien es frecuente, a menudo en términos de investigación, queda en la sombra de sus contrapartes más extensas como la colitis izquierda y la pancolitis ulcerosa. Esta forma de enfermedad inflamatoria intestinal plantea desafíos únicos en términos de tratamiento y adherencia del paciente. Es aquí donde los estudios en esta patología en el seno de GTQ se posicionan como una contribución significativa, arrojando luz sobre los requisitos terapéuticos, la prevalencia de la falta de adherencia del tratamiento con supositorios de mesalazina, tratamiento de elección de primera línea en inducción y mantenimiento de la remisión y sus implicaciones en la calidad de vida de los pacientes. La elección de esta entrevista de la doctora Rocío Ferreiro y de la doctora Alicia García del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y Hospital Universitario de Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes en Madrid, respectivamente, no es casualidad. Ambas son expertas en el tema y además Rocío lideró un estudio en el que se pretendía esclarecer las características clínicas y las complicaciones asociadas con la proctitis ulcerosa refractaria a la terapia convencional. Bienvenidas ambas a GTQ Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Rocío, te quería hacer una pregunta. ¿Podrías explicarnos brevemente qué motivó la realización del estudio MESUPO y cuál es su relevancia para el manejo de la enfermedad de los pacientes con proctitis ulcerosa? ¿Y cuál es la prevalencia observada de la falta de adherencia al tratamiento con supositorios de mesalazina? Bueno, un poco el motivo, ¿no? Es que no existe demasiada evidencia en pacientes con proctitis ulcerosa acerca de pues, la falta de adherencia a la medicación, sobre todo a tratamiento tópico. Sí que existe, bueno, un par de ensayos clínicos que pues, evaluaron un poco esto y nos indicaban que la adherencia era bastante buena, ¿no? Del 80%, pero sin embargo en estudios de práctica clínica, que no hay muchos y mezclan supositorios, espuma y enemas, pues se ha visto que la falta de adherencia puede llegar hasta el 70%, ¿no? Que es una falta de adherencia pues muy, muy elevada. Entonces, un poco por esto, porque eran estudios heterogéneos, muchos retrospectivos, que mezclaban diferentes tratamientos tópicos, pues pensamos que era pues, una buena idea evaluar la falta de adherencia en pacientes con proctitis ulcerosa, concretamente a tratamiento con los supositorios, ¿no? Que muchas veces en proctitis leve moderada la primera indicación es los supositorios y creemos que, pues, que es importante saber si los pacientes pues lo están haciendo bien y si no lo hacen bien, ¿por qué? Sobre todo porque esto podría ayudarnos a pues, mejorar, ¿no? la adherencia y sobre todo si esto se relaciona con más complicaciones, pues intentaré evitar estas complicaciones. No, desde luego, Rocío, comentas que hay una falta de adherencia alarmante en un tratamiento que ha demostrado su eficacia en esta patología y en este sentido muchas veces la verdad es que es complejo valorar la adherencia de los pacientes en MESUPO. ¿Cómo se midió exactamente esta adherencia? Me anticipo. Mencionas la validación de la escala MMAS en español. ¿Por qué es importante esta validación y cómo contribuiría a la práctica clínica? Bueno, realmente no existen métodos directos validados, ¿no? Para evaluar la adherencia al tratamiento tópico en pacientes con proctitis ulcerosa. Muchas veces se utilizan métodos indirectos, ¿no? Y los que más se suelen utilizar es la tasa de posesión de medicación, que es pues, el número de supositorios que se ha dispensado entre el número de supositorios que realmente debería haber dispensado, ¿no? Y multiplicado por 100. Esto en general, si es mayor del 80%, pues indica que puede ser una buena adherencia. La mayor parte de los estudios pues, se basan en esto, pero una forma que sí que ha sido validada en otras patologías, ¿no? Y en enfermedad inflamatoria intestinal, pues quizás no se ha visto en pacientes con proctitis ulcerosa y sobre todo tratamiento con supositorios, es mediante el cuestionario de Morisky, ¿no? Que sí que ha sido validado para otras patologías. El cuestionario de Morisky es muy fácil de utilizar, ¿no? Esto en un par de minutos pues uno lo puede hacer y además que nos da datos cualitativos y cuantitativos de esa adherencia. Creemos que puede ser interesante porque puede ayudar. Nosotros en la consulta muchas veces estamos saturados, pues no tenemos tiempo, ¿no? Para hacer un montón de cosas, pues si podemos entregar un cuestionario que fácilmente, ¿no? se realiza en un par de minutos y además esto nos puede indicar, oye, pues el paciente tiene una mala adherencia y así pues hacer más hincapié en los posibles factores, creemos que sería muy relevante pues en nuestra práctica. Desde luego, porque si es fácil de hacer, nos da información útil para poder mejorar, pues desde luego que parece muy acertado. Y
Alicia, yo te quería preguntar, ¿podrías comentarnos cuáles son los principales factores asociados a esa falta de adherencia que se ha identificado en el estudio y si esos factores son acordes con lo que se ha descrito previamente en la literatura? Y en particular, ¿qué recomendaciones específicas nos darías para mejorar la adherencia al tratamiento, a los tratamientos tópicos en práctica clínica? Pues como ha comentado Rocío, la verdad es que hay muy poco escrito sobre cómo evaluar la adherencia, más allá de preguntar al paciente si realmente tolera el tratamiento o si lo está haciendo, que muchas veces tampoco en la consulta el médico tratante lo hace, no lo pregunta, o sea, lo da un poco por hecho y ya está, ¿no? De hecho, se presentó en la última E con formato póster un estudio liderado bueno, que lo firma Guillermo Bastiga con otros ponentes, bueno, con otros médicos referentes en inflamatoria a nivel nacional, que a raíz de casos clínicos en 10 ciudades españolas, pues preguntaban un poco cómo se trataba la proctitis ulcerosa y únicamente un 75% preguntaba de forma activa sobre la adherencia de los pacientes al tratamiento, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos empezar por mejorar nosotros primero. Desde luego que tenemos un área de mejora amplia en este sentido. Y claro, esta falta de adherencia, desde luego que puede tener un impacto. ¿Qué relación encontráis entre esta falta de adherencia y la aparición de brotes o una peor calidad de vida de los pacientes? Hombre, probablemente el hecho de poner solo un tratamiento a demanda cuando uno sangra, porque cada día a veces el paciente no lo tolera o no, digamos que no se acuerda de ponérselo, pues puede favorecer que empiece a presentar proctitis refractaria o incluso brotes de extensión. Esto se ha visto así. Con lo cual es importante explicar por qué necesitan el tratamiento tópico y que si no lo toleran, pues buscar alternativas. No, desde luego, es clave ese cumplimiento terapéutico para que podamos controlar la actividad. Y hemos comentado ya varias veces en esta entrevista, al principio, a lo largo de la entrevista, que existe una falta de estudios de calidad sobre la proctitis ulcerosa. Y os quería preguntar, ¿a qué atribuís esto y cómo puede afectar al manejo clínico de la enfermedad? Yo creo que es muy difícil muchas veces los síntomas propios de la proctitis ulcerosa que se diferencian de las formas izquierda o extensa, porque muchas veces los pacientes no llegan a hacer diarrea como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el índice de Mayo parcial se basa en el aumento del ritmo deposicional y hay estudios que dicen que hasta un 30% de pacientes cursan con estreñimiento. Entonces, recientemente en el 2021, si no recuerdo, 2022, hubo un documento de posicionamiento de expertos sobre un poco para sentar las bases en los ítems que deberían mejorarse para empezar a plantear estudios en pacientes con proctitis ulcerosa y la respuesta que pueden tener a diferentes tratamientos. A día de hoy solo se ha incluido en los fármacos nuevos, tanto biológicos como pequeñas moléculas, solo se ha incluido un pequeño porcentaje de pacientes con proctitis en los estudios fase 3 de Trasimod, ¿no? Que es el modulador del receptor 1,4,5 de la esfingosina, pero vamos, que es un porcentaje muy pequeño y que a día de hoy solo hay resultados post-hoc de una corte muy, muy chiquitita. Llama la atención, ¿no? Que siendo una de las formas más frecuentes, ¿no? de colitis ulcerosa, que esté tan excluida de los estudios y deberíamos hacer hincapié como vosotras, que habéis investigado en este aspecto y en este sentido, Rocío, estuviste investigando sobre los requerimientos terapéuticos de los pacientes con proctitis ulcerosa en otro estudio GTQ con base en EIRA. Y nos gustaría saber cuáles son las características clínicas y las complicaciones que se observan en los casos de proctitis ulcerosa que no responden a la terapia convencional. Y para contextualizar mejor, ¿podrías definir qué criterios utilizasteis para determinar cuándo una proctitis ulcerosa se considera refractaria? Porque aquí no hay consenso. Sí, es cierto que no hay un consenso claro, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que utilizamos en el estudio y también muchos estudios habían utilizado es que se definiría proctitis ulcerosa refractaria si había fracasado a mesalazina oral o tópica, ¿no? O una o ambas, y a corticoides oral o tópicos, ¿no? Digamos, si habían fracasado tanto a mesalazina como corticoides orales o tópicos, se consideraba refractaria. Es un poco lo que utilizamos en nuestro estudio, ¿no? Y no hay mucho publicado sobre esto, la verdad, hay pocos estudios
la mayor parte, claro, retrospectivos. Y lo que vimos nosotros, por ejemplo, con respecto a los otros estudios, es que bueno, la mayor parte de los pacientes tenían otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pues la poliartritis, pues el hecho de tener una poliartritis va a favorecer, ¿no? Tienes un riesgo 4 veces superior de poder tener una proctitis ulcerosa refractaria. Y una cosa que también nos llamó la atención de nuestro estudio es que donde se incluyeron también, es importante decir, más de 6.000 pacientes, que es una población pues, bastante importante, ¿no? Más de 6.000 pacientes con proctitis ulcerosa. Y lo que se observó es que aquellos pacientes que eran o bien fumadores o bien exfumadores, es decir, que el tabaco, que en otras patologías, ¿no? En colitis izquierda y extensa, pensamos que el tabaco puede ser beneficioso, pues en proctitis concretamente la tendencia era que al contrario, que podría haber más riesgo, ¿no? de que necesitasen pues, un tratamiento, bueno, pues un inmunomodulador o un biológico. Entonces, bueno, pues sí que nos ha llamado la atención. En general, se relaciona sobre todo con otras enfermedades autoinmunes, sobre todo poliartritis, y ojo, ¿no? A aquellos pacientes con relación al tabaco, que al contrario que en colitis izquierda y extensa, pues el tabaco igual en esta patología pues es perjudicial, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco que nunca vamos a decirle a nuestros pacientes, ¿no? Que el tabaco va a ser beneficioso, ni mucho menos, pero es cierto que, bueno, en colitis ulcerosa siempre pensábamos que sí que es cierto que hay suficiente evidencia como un factor de protección, pues en proctitis igual no es así, ¿no? Y es lo contrario, se necesitan más estudios y es cierto que no salió significativo, sino que era, bueno, probablemente aumentando el tamaño muestral sí que hubiese diferencias, pero la tendencia es hacia esto. Está muy bien, Rocío, el tabaco fuera y eso nos queda bastante claro. Y ya para ir finalizando, os quería preguntar que como en la mayoría de ensayos clínicos en colitis ulcerosa, ya lo has estado comentando antes, Alicia, ahora empieza a haber brotes verdes de que parece que los pacientes se incluyen. En vuestra opinión, ¿cuáles creéis que puedan ser las implicaciones para el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas? Si estamos excluyendo a los pacientes por sistema, ¿qué implicaciones puede haber? Hombre, pues que, como dice Rocío, tenemos dificultad luego para elegir qué tratamiento es el que les puede ir mejor cuando tenemos un paciente con una proctitis refractaria, ¿no? O sea, yo creo que más o menos todos nos sentimos más o menos confortables con una colitis ulcerosa izquierda o extensa cuando fracasan, pero claro, en una proctitis, entre que te da cosa inmunosuprimir al paciente porque solo tiene una afectación muy distal, ¿no? Intentas a veces aguantar tratamientos tópicos cuando ves que no están mejorando y que realmente a los pacientes les da muy mala calidad de vida el tener síntomas rectales. No sé qué opinas tú, Rocío. Claro, yo creo que no es fundamental porque además ahora lo que hacemos es extrapolar pues, la información que tenemos de estudios realizados en pacientes con colitis izquierda y extensa y no tiene que ser lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos acostumbrados pues, a manejar las guías y en las guías no hacen referencia en la mayor parte a proctitis ulcerosa refractaria, ¿no? Tanto las guías pues de GTQ como de la ECO, pues nos hablan de colitis ulcerosa, ¿no? Y puede ser refractaria, pero no hacen referencia el tratamiento específico en proctitis refractaria. Entonces, los estudios son fundamentales porque igual pensamos que se puede extrapolar e igual no. Esto que he comentado antes del tabaco, por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención y quizás haya muchas más cosas que tenemos que saber, ¿no? Y quizás los pacientes se benefician bueno, pues del tratamiento, pero de una forma diferente. O no tiene por qué ser así, pero habrá que estudiarlo y habrá que hacer estudios concretos pues, en proctitis para poder tener pues, la mejor evidencia, ¿no? Y poder tratarlo lo mejor posible. Y para terminar, precisamente quería preguntar eso, ¿qué pasos consideráis necesarios para mejorar la investigación en este aspecto en cuanto al tratamiento de la proctitis ulcerosa? Yo creo que habría que redefinir exactamente, a lo mejor para proctitis, a lo mejor un índice clínico distinto de los índices clásicos, eso sobre todo, ¿no? Y teniendo más en cuenta la urgencia, la incontinencia, que es lo que más les limitan en la calidad de vida, porque pues a lo mejor no van solo 3 veces al día, pero los esputos y esta sensación constante de urgencia es lo que más cuenta y esto muchas veces no se refleja, ¿no? Entonces, de entrada empezar por ahí.
que yo creo que no está muy bien ahora, también cada vez se utilizan más los pros, ¿no? Digamos, y antes, bueno, pues también tener en cuenta lo que opina el paciente, que no muchas veces nos centramos en, bueno, en parámetros que nos interesan más a nosotros y no nos olvidamos de los síntomas que más incapacitan a nuestros pacientes, que tienen su peor calidad de vida, y probablemente además si les hacemos casos mejoraremos la adherencia, que también hemos comentado, ¿no? Y pues al paciente también le irá mejor. Pues chicas, muchísimas gracias a las dos por compartir este momento con nosotros, por utilizar los altavoces en este área de mejora, calidad de vida para nuestros pacientes. Gracias por haber participado en GTEC Podcast. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.